Buenas noches, muy bienvenidos señoras y señores. Aquí estamos una semana más, vísperas de Halloween, dicen muchos. Nosotros en este jueves metemos miedo con dos asuntos que desde luego no son para menos. El que existan más de 20.000 empresas públicas en España, algunas de dudosa rentabilidad, es un asunto que vamos a analizar hoy con la ayuda de nuestros expertos en este ni más ni menos al que les damos la bienvenida. Pero antes de ello, un tema si cabe aún más polémico. ¿Deben bajarse los sueldos los trabajadores españoles? ¿Es esa una forma de salir de la crisis? Al margen de las palabras de Montoro, últimamente de profesión meter el dedo en el ojo de los españoles, las estadísticas indican que efectivamente los sueldos están bajando. ¿Eso es necesariamente negativo? Bueno, con nosotros ya saben que está en cada programa Diego Barceló, es economista. De forma totalmente aséptica nos va a explicar si es mejor o peor. No representa ni a los sindicatos ni a los empresarios, a ninguno de los dos, para que quede claro. Diego, ¿qué tal? Bueno, sí, el tema de los salarios es un tema complejo porque al mismo tiempo, por una parte, es el ingreso esencial de la familia, pero también al mismo tiempo es una parte fundamental de los costes empresariales. Al Estado tampoco le da igual los salarios porque de eso depende en gran medida la recaudación por cotizaciones sociales y del IRPF. Y aunque parezca paradójico, a los parados tampoco les da igual cómo están los salarios, porque en la medida que estén más altos, más difícil les va a ser conseguir un empleo. Digamos, la forma más simple de pensar este tema es considerar que con los salarios ocurre algo similar que con la comida. Es decir, si nosotros comemos mucho, ¿qué pasa? Engordamos, nos sube el colesterol, perdemos agilidad, nos duelen las articulaciones, es malo. Y si comemos demasiado poco, perdemos peso, nos bajan las defensas, podemos enfermarnos, anemia, etcétera. O sea que tampoco es bueno. Entonces, subir con los salarios es igual. Si suben mucho, malo. Si bajan mucho, malo. Entonces, ¿en qué quedamos? Quedamos en que lo mejor para todos es que los salarios se fijen de acuerdo, que sean acordes al estado de la economía. ¿Y eso qué significa? Significa que lo mejor para trabajadores, empresarios, el Estado y los parados es que los salarios se determinen en la libre negociación entre los trabajadores y su empleador, es decir, en cada empresa individualmente. Y eso los va a llevar a un nivel que es el que pueda soportar la economía. El señor que está mirando dirá, ¿cuál es el problema de que suban los salarios? Si para mí es fenomenal. Mejor, más dinero para poder comprar, ¿no? Claro, pero ¿qué pasa? Si los salarios suben más allá de lo que la economía puede soportar, va a haber un exceso de demanda, es decir, la gente va a comprar demasiado. ¿Y eso qué genera? Por un lado genera inflación, porque los fabricantes no alcanzan a abastecer esa demanda, crecen mucho las importaciones, bajan las exportaciones, o sea, hay un déficit exterior muy grande, se pierde competitividad. Entonces, esto es como una fiesta. Mientras están en la fiesta, todos van bebiendo y están bailando y no hay problema, pero saben que el otro día se van a sentir mal. Lo que pasa es que en el caso de la fiesta económica, nadie advierte ese final, pero llega, y esto no nos debería sorprender porque es lo que pasó en España. En parte, es lo que pasó. Ahora, yo decía recién que lo mejor para todos es la libre negociación de los salarios a nivel de cada empresa en particular. Esto trae dos consecuencias principales. Por un lado, que cualquier acuerdo sobre salarios entre sindicatos y organizaciones patronales, sea a nivel de una comunidad autónoma, de un sector o peor, de todo el país, es perjudicial, en primer lugar, para los propios trabajadores. ¿Por qué? Supongamos que se acuerda un incremento del 3%. Para algunas empresas, ese 3% va a ser la puntilla que las lleve a la quiebra. Entonces, esos trabajadores, en lugar de tener un incremento del 3%, van a tener una rebaja del 100% porque van a quedar en el paro. Y en todo sector, aún durante la crisis, siempre hay empresas prósperas. Entonces, los trabajadores de las empresas prósperas que podrían cobrar más de un incremento del 3%, estarían también perjudicados porque cobrarían menos de lo que podrían cobrar.
Entonces, de la misma manera, cualquier ajuste automático, según por ejemplo la inflación pasada, el ajuste por inflación, que es algo que en general se considera como positivo, es muy negativo también para los trabajadores y para las empresas también. Y el mejor ejemplo es repasar la propia historia española reciente. Hay que tener en cuenta lo siguiente. El mercado de trabajo es como cualquier otro mercado, como el mercado de los tomates, el mercado de las bicicletas, cualquier mercado, que se tienen que ir adaptando a las circunstancias cambiantes, porque la economía es algo dinámico. ¿Cómo se adaptan los mercados a los cambios de circunstancias? Se adaptan de dos maneras. O cambiando los precios o cambiando las cantidades, o una combinación de ambas cosas. En el caso del mercado de trabajo, el precio es el salario y las cantidades es la cantidad de personas que está trabajando. ¿Y cómo se ajustó? Durante la crisis, el mercado de trabajo español, a la situación de crisis, se adaptó. Si miramos, comparamos los datos anuales de 2008 con los de 2012, vemos que se adaptó con una rebaja pequeña del salario, porque el poder adquisitivo del salario cayó un 2%, y con una caída brutal, casi diría inmoral, del empleo, porque 1 de cada 7 españoles trabajando perdió su puesto de trabajo, que la cantidad de ocupados cayó un 15%, que es equivalente a 3 millones de puestos de trabajo, una barbaridad. Entonces, la pregunta es, ¿qué hubiera pasado si esa adaptación a la crisis hubiese sido más balanceada? Es decir, un poquito más de precios y un poquito menos de cantidades. Entonces uno puede imaginarse distintos escenarios. Imaginemos qué hubiera pasado si los salarios hubieran caído un 10% en vez de 2%. Que alguno dirá, un 10% es una barbaridad. No, de barbaridad nada, porque es lo que se lo recortaron a los funcionarios, por ejemplo. En ese caso, si entre 2008 y 2012 los salarios, en vez de haber caído un 2%, hubiesen caído un 10%, y estoy hablando en poder adquisitivo, se puede estimar que se habrían salvado 1,5 millones de puestos de trabajo y que la tasa de paro hoy, en vez de ser del 26%, sería del 18%, y que en vez de tener 6 millones de puestos de trabajo, 6 millones de parados, sí, tendremos 4 millones de parados. Pero además, el desequilibrio fiscal del Estado sería menor, porque como habría menos parados, tendría que pagar menos subsidio de paro. Entonces, probablemente nos hubiésemos evitado la subida del IVA. Además, la economía sería más competitiva y las exportaciones hubiesen crecido aún más, con lo que el nivel de actividad sería más, y ya estaríamos, no en lugar de recién saliendo de la recesión, ya estaríamos en un proceso de crecimiento. Entonces, lo que es contrario al sentido común, pero que es muy importante que la gente lo sepa, es que haber mantenido el poder adquisitivo de los salarios tuvo un enorme costo social. Entonces, dice, ¿pero cómo? Pues sí, haber mantenido el poder adquisitivo de los salarios ha tenido un enorme coste social, porque la crisis ha sido mucho más profunda de lo que hubiese sido necesario, y 1,5 millones de personas que podían estar trabajando no lo hacen. Ahora, dicho todo esto, a partir de la reforma laboral, gradualmente va haciendo efectos, y entonces lo que hace la reforma laboral es justamente eso, equilibrar los mecanismos de ajuste. Y por eso ahora vemos que se está destruyendo menos empleo, porque el ajuste está siendo más equilibrado. Las empresas podían haber ajustado, por tanto, sus plantillas por la vía de rebajar los costes salariales, pues como tú decías, sí, un 10, un 5, lo que se estimara, sí, en lugar de por despedir al personal. Pero eso choca, me imagino, contra, por ejemplo, los sindicatos, que yo estoy seguro no hubieran aceptado tal propuesta. Pasa que muchas veces los sindicatos se comportan como entes que tienen sus intereses propios ajenos a los de los trabajadores, pero en realidad cualquier persona que uno le dice, mire, te vamos a explicar, ¿qué prefieres? La situación que vivimos en España o la que yo, por ejemplo, acabo de sintetizar. Y cualquier persona normal le diría, y la verdad, yo preferiría que me hubiesen rebajado el salario un poco y que mi cuñado estuviese trabajando.
por ejemplo, o que mi hijo ya pudiera estar trabajando y así. Entonces, pero esto tampoco es, a ver, no es inventar el agua caliente, digamos. En países como Alemania o incluso en Brasil se le llama banco de horas, es decir, mire, no tenemos carga de trabajo suficiente, entonces en vez de trabajar 8 horas, vas a trabajar 5, vas a cobrar menos. Y esas horas se devuelven cuando haya más actividad. Entonces esa persona no está cobrando menos, por supuesto, pero no pierde su puesto de trabajo. Harto complicado aplicar este muy tipo de medidas en nuestro país. Sí, ya sé que por eso mi idea es tratar de ser lo más didáctico posible para que cosas que van contra el sentido común, pero a favor de los intereses de la gente, se divulguen y la gente pueda tener otra perspectiva. Diego Barceló, economista, gracias por contarnos esas cosas que desde luego tienen mucho sentido común. Otra cosa es, ya digo, que finalmente lleguen a aplicarse o no, que es bastante más complicado. Muchísimas gracias, Diego. De nada. Y a ustedes decirles que, refiriéndonos a estas últimas palabras con las que despedíamos a Diego, el sentido común tampoco parece que prime en las empresas públicas, entes o fundaciones que tiene la administración pública, la que sea. Hay empresas de lo más variopinto, algunas todavía ligadas al 5º centenario del año 1992. Con eso se lo decimos todos. Hablamos de este asunto dentro de unos instantes con Pablo González. Pues aquí estamos de nuevo en este segundo bloque de Ni Más Ni Menos. Ya saben que en este espacio intentamos hacer ver que se pueden llevar a cabo mucho mejor las cosas en la administración pública, que todavía a veces parece un reino de taifas, y se lo demostrábamos hace 2 semanas cuando Pablo González hablaba del desmadre que existe en muchos casos con los ayuntamientos, algunos puede ser que innecesarios. Hoy nos hemos centrado, vamos a poner la lupa especialmente en esa serie de fundaciones y empresas públicas, en todo un entramado alrededor de la administración tanto estatal como autonómica o local. Existen más de 20.000 empresas públicas, algunas muy curiosas, ligadas por ejemplo al 5º centenario que vivimos en el año 92 y que a pesar de todo, más de 20 años después, siguen funcionando. Las regiones que más empresas de este tipo tienen son Cataluña y Andalucía, pero con creces, superan al resto de España, aunque Asturias no se queda a la zaga a pesar de la promesa del gobierno regional de eliminar buena parte de ellas. En fin, vamos a desarrollar este asunto sin duda interesante con Pablo González, que es asesor y al que damos la bienvenida en este Ni Más Ni Menos. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches, gracias. Bueno, la semana pasada fue un éxito hablar de los ayuntamientos, hace un par de semanas hablar de los ayuntamientos, pero seguimos empeñados en demostrar que se pueden hacer mejor las cosas, ¿no? Digamos que mucho mejor se pueden hacer las cosas. En realidad, al hilo de tu reflexión, de tu presentación del tema, yo creo que estaría bien que todos pensásemos en realidad por qué esto es así. Porque un poco buscando el origen, buscando las causas de por qué las cosas digamos, han devenido hasta la situación actual, pues podemos encontrar quizás mejores soluciones, ¿no? Y en mi opinión, y ya por abrir un poco el melón, digamos, claro, cada país es distinto, cada sociedad es distinta y nosotros tenemos la española, que es como es. ¿Por qué en España se han desarrollado de una manera absolutamente bestial, brutal, el número de organismos, no solo empresas, sino fundaciones, entes, organismos autónomos en general, dependientes de lo público, de las administraciones públicas? Y en mi opinión ha sido una evolución pues puramente ligada a la lógica política de este país. En realidad cada diputado, en fin, más que cada diputado, cada gobierno, cada consejero, cada concejal de gobierno, cada unidad de gestión política quería su pequeño reino de taifas. Está un poco en la forma de entender lo público que hay en España, ¿no? Y así ha pasado, o sea, se han creado por todo, habiendo administración común general del Estado, de la autonomía, de los ayuntamientos, que pueden desarrollar un montón de actividades. Sin embargo, se ha preferido crear pues organismos que lo hagan independientemente, desgajándolos del tronco general. Eso, lógicamente, genera una cantidad de gastos tremendo que nos lo podíamos ahorrar, digamos, optimizando mejor la estructura y el tamaño. Con menos tamaño se pueden hacer incluso más cosas, las mismas desde luego, pero incluso más, y desde luego
luego con un coste mucho menor y por tanto con menos impuestos. Es la lógica, ¿no? 20.000 empresas públicas, 20.000, eso no es muchísimo. 20.000 entidades, sí, en general, empresas y fundaciones, sí, y todo en general. Y sobre todo ligadas a los ayuntamientos. Más que a los ayuntamientos, a la administración local. Incluimos mancomunidades, incluimos empresas públicas locales, sociedades anónimas limitadas, fundaciones, organismos autónomos que se dedican a múltiples cosas y además de lo más diverso. Desde gestión del agua, que lógicamente a veces se descentraliza con una empresa pública municipal, hasta los típicos patronatos deportivos o culturales, hasta mancomunidades hasta 800 que hay en toda España, en todas las comarcas españolas, que no dejan de ser, inicialmente, son órganos que deberían de agrupar, digamos, necesidades comunes y entonces gestionar mejor, porque bueno, todo lo que sea agrupar gastos y agrupar necesidades se gestiona mejor, aunque solo sea por tamaño, por economías de escala, pero que sin embargo han devenido en no gestionar casi nada y en crear una estructura fija de costes que soportamos todos los ciudadanos con los impuestos, con lo cual esa poda se convierte en absolutamente necesaria, indispensable. Claro, pues son empresas que necesitan a su vez financiación, personal, etcétera. Claro, exactamente. Cuando hablamos de los... muchas veces, además se escuchan conversaciones, pues bueno, quiero decir, a veces casi de bar, ¿no? Pero bueno, a veces también se supone que por tertulianos cualificados en los medios de comunicación y se habla de los funcionarios. Hablemos de empleados públicos en general, porque el funcionario es una persona que al fin y al cabo pues ha sacado su posición, su plaza, etcétera, pero los empleados públicos que han entrado bajo el paraguas de todo ese entramado, de esos 20.800 organismos de todo tipo que hay en la administración española, que han entrado, pues en muchas ocasiones, sinceramente a dedo, porque los conocía alguien y ha tirado de ellos y para adelante. O en cualquier caso, si han entrado con pruebas, son pruebas con mucha menos exigencia que una prueba de una posición pública. Bueno, pues todas esas personas, lógicamente, se han atechado bajo estos paraguas y es que esto ha generado, evidentemente, muchas rigideces y ahora pues hay que ponerle el cascabel al gato y yo entiendo que políticamente es muy difícil, pero creemos que es absolutamente necesario, ¿no? ¿Crees que se va a hacer? A la fuerza ahorcan. ¿Lo hacemos o nos lo hacen? Exactamente. Yo estaba el otro día leyendo una noticia que me llamó mucho la atención y viene al hilo de todo esto, del Ayuntamiento de Alcorcón. Y es que, bueno, me llamó la atención por lo raro, ¿verdad? Y es que se llegó, para no despedir a nadie, con la intención de no despedir a nadie, bien, o sea, quiero decir, es preferible no despedir a nadie, por supuesto, ¿no? Pero se ha llegado a un acuerdo de reducción de todos los empleados municipales, del sueldo de todos ellos. Una solución muy alemana, vamos a decirlo así. Sí. Bueno, bien, o sea, tenemos que empezar a ver soluciones de ese estilo. Ahora con la reforma, y es un tema interesante, el año que viene será de plena actualidad, con la reforma de la ley de bases de régimen local, obligatoriamente muchos servicios que prestan, pues sobre todo ayuntamientos, pero bueno, en realidad también autonomías, ¿no? Me refiero a servicios que presta la administración pública, sobre todo ayuntamientos, insisto. Si no son rentables y si no son de los servicios obligatorios, va a haber que devolverlos a la autonomía para que los gestione la autonomía, que es la administración superior. Aquí veremos la desaparición de muchas fundaciones, patronatos, etcétera. Es un buen paso, De esas más de 20.000 empresas, casi 21.000, 20.800 que decías, sí, algunas son muy curiosas, ¿no? Sí, es curioso porque posiblemente muchas personas no lo tengan ya en mente, pero sigue existiendo la empresa Rumasa, la que se expropió a Ruiz Mateos, y sigue existiendo, bueno, con su consejo de administración, con su presidente, con su secretario del consejo, con 8 consejeros que se reúnen periódicamente, todos ellos, que cobran por ir a las reuniones. No sé exactamente lo que cobran, pero vamos, que cobrarán, y sigue existiendo. Y por cierto, su actividad, porque alguien puede pensar, bueno, ¿y a qué se dedica, no? Pues se dedica a mantener la actividad de pleitos y litigios que todavía vienen a raíz de la expropiación de Rumasa. O sea, es una cosa muy curiosa. Pues son las incongruencias de este país. Siguen existiendo incluso empresas, decíamos antes, vinculadas al quinto centenario. Exactamente. Que ha pasado ya más de 20 años. Ha pasado más de 20 años y sigue existiendo. Y empresas que hace 4 días, que era para promover el deporte cara a las Olimpiadas de Londres, etcétera. Todo esto se crea y luego al final, iba a decir, no se destruye, pero no hay que destruirlo, hay que liquidarlo realmente, ¿no? Porque al final, imaginémonos que incluso, ¿de acuerdo? O sea, los consejos de administración, los consejeros, imaginémonos que no cobren, que en algún caso no cobran, pero en otros muchos sí. Bueno, pues esas personas que están en ese consejo de administración no están dedicadas a otra actividad productiva. Con lo cual, al final los recursos se quitan de todos los sitios. No solamente es que nos cueste mantenerlos cuando nos cuesta, sino que además, cuando no se están cobrando una dieta, pues están dejando de dedicarse a una actividad que genere riqueza para todos. Al final es la pescadilla que se muerde la cola. Es un problema que tenemos como país que hay que solucionar, porque esto es lo que nos hace no competitivos, digamos. Además, lo que la gente no entiende en la calle es que los recortes no hayan empezado por ahí. Claro. O sea, en realidad, lo comentamos yo creo que el otro día, la semana pasada o la anterior, se habla del recorte, digamos, político, puramente político de cargos públicos, del número de diputados o número de concejales. Bien, yo no digo que no, que haya que acometer de alguna manera esa reforma, pero el gran peso lo tenemos en esto.
Lo tenemos en el número de funcionarios y empleados públicos de la administración propiamente dicha y de los organismos autónomos y entes que rodean esa administración, 20.800 entes en toda España. Claro, esto genera una cantidad de trabajo, de gasto, de presupuesto, de inercias, de rigideces que tenemos que desmontar. Y no nos engañemos. ¿Alguien cree que una estructura con 20.800 organismos no cobra vida en algún momento determinado, no tiene intereses propios? Por supuesto que los tiene. O sea, verdaderamente, y esto, bueno, no estamos descubriendo nada porque hay teorías, hay tesis y hay premios Nobel que han defendido estas cuestiones. O sea, al final, una organización tan sumamente desproporcionada, pues digamos que es una metáfora, ¿no? Que crea vida, se genera vida en ella y a partir de ahí tiene unos intereses que son distintos a los intereses políticos, que son sus jefes, distintos a los intereses de los ciudadanos, distintos a los intereses de las empresas y distintos a los intereses de la sociedad. Y esto es un verdadero problema para esta economía, como es la española. En muchos casos es posible que esas empresas sean necesarias, no sé si imprescindibles, o el trabajo que realizan sea necesario para la sociedad. Bueno, esa es la primera cuestión. Dando por supuesto que eso sea así, ¿no lo pueden hacer ese trabajo funcionarios o técnicos de la administración, que no sea necesario crear una fundación con sus propios empleados aparte? Muy buena pregunta, muy buena reflexión, precisamente por eso. Porque, bien, suponiendo que exista la necesidad de que se provea ese servicio bueno, pues que el Estado o la Administración, cualquiera, la que sea, quiere dar, eso, no hay otra forma de hacerlo y sobre todo otra forma más barata, con que gaste menos recursos. Y por supuesto que la hay. Y poníamos un ejemplo, que además es un ejemplo muy típico, pero que se puede ver fácilmente, ¿no? Y es necesario que, por ejemplo, un ayuntamiento cree y mantenga escuelas de 0 a 3 directamente, lo comentábamos también el otro día. Bueno, pues no es necesario, porque puede dar el servicio a los padres o a las familias que lo necesiten directamente con un cheque escolar, o un cheque guardería en este caso, para que lo gasten en la guardería privada donde quieran. Y tendríamos solución al problema y, sin embargo, no mantendríamos una estructura pública ineficiente por definición. Esto es lo que teníamos que afrontar y es una cuestión de mentalidad, porque lo comentábamos en muchas ocasiones también en la profesión, entre compañeros, y es cómo es posible que estamos viendo manifestaciones pues de mineros que desgraciadamente pierden su trabajo, ¿no? Pero sin embargo parece que no se reflexiona cuando se pide que se mantenga a ultranza, a todas luces, puestos de trabajo en empresas, las que sean públicas o privadas, cuando son absolutamente deficitarias. O sea, que lo que se pide al resto de ciudadanos es que todos paguemos un porcentaje de dinero de nuestros bolsillos, que paguemos más impuestos para mantener unos puestos de trabajo de manera artificial. Oiga, es que cuando se empezó a meter electricidad en todas las casas, la industria de las velas se desplomó. Es que, y alguien en su sentido, en su sano juicio, pedía mantener artificialmente la industria de creación de velas, pues evidentemente, o de quinqués, pues evidentemente no. Pues todo tiene su tiempo y todo tiene su momento. Y al final la lógica del mercado es inexorable. Bueno, la que más empresas, fundaciones, entes, etcétera, tiene es sobre todo Cataluña, seguida de Andalucía. Andalucía, sí. Esto también debería de indicarnos, bueno, insisto, no tengo la estadística del País Vasco en lo que hemos comentado, que posiblemente sea bastante elevada también, pero bueno, debería indicarnos algo, y es que al final, donde hay una política muy intervencionista, como lo es el caso de Cataluña y de Andalucía, donde la administración pública quiere entrar cada vez más en más esferas que son propias del ciudadano y de las empresas, de la esfera privada de cada cual, ahí siempre intervienen de la misma manera, creando todo un elenco de organismos para públicos, ¿no? que entran a ordenar, a organizar, a ofertar actividad donde no la había primero y desde luego desplazando la actividad privada. Y esta historia se repite. Y el caso de Andalucía y de Cataluña, que yo creo que más o menos engloban el 80% de los entes de todo el sector autonómico nacional, es paradigmático. O sea, al final, administraciones y políticos que quieren intervenir mucho, que quieren controlar mucho la vida de los ciudadanos, al final, ¿cómo lo hacen? Creando organismos de todo tipo. Por último, Asturias, el presidente regional empezó esta legislatura asegurando que iba a reducir el número de empresas públicas. Lo ha hecho porque en proporción a la población tampoco está mal el número de empresas públicas que existen. En Asturias tenemos 80 autonómicas, exclusivamente autonómicas, al margen de las que dependen de los ayuntamientos y tal. Y esas 80 se mantienen ahí. Entonces, al final, que se reduzcan en una, en dos, en tres, en cuatro, en cinco, poco significa. Y hay un ejemplo muy bueno que hemos podido ver ayer en el Ayuntamiento de Gijón, que es que se planteaba la fusión de 3 empresas municipales, si no me equivoco, la empresa Jardín Botánico, Jovellanos, Turismo. Son empresas, las 3, que mueven en torno a unos 9 millones de euros al año, más o menos. Oiga, y al final, el ahorro que se planteaba era exclusivamente de 150.000 euros.
al final, verdaderamente tenemos que coger el toro por los cuernos. O sea, no podemos engañarnos ni hacernos trampas. O sea, ¿qué más da que al final se fusionen 3 empresas si el ahorro es solamente de 150.000 euros? No tiene ningún sentido. Esto hay que afrontarlo de verdad. ¿Y cómo se afronta? Pues se afronta, lógicamente, dejando caer aquellos organismos que no tienen absolutamente ninguna utilidad para el ciudadano y algo hay que hacer con los empleos, por supuesto. Pero lo que no es razonable es mantenerlos de manera artificial con impuestos de todos. Pablo González, asesor, muchísimas gracias por estar una semana más aquí con nosotros en Ni Más Ni Menos y hablar de este asunto sin duda muy, muy interesante. Nos faltaría mucho más tiempo. Muchísimas gracias. A la vuelta de la publicidad lo que vamos a hacer es debatir este y otros asuntos. Debate que, como siempre, mantenemos cada semana, cada jueves aquí en Ni Más Ni Menos. Hasta ahora mismo. Seguimos en la última parte ya, en la recta final de nuestro Ni Más Ni Menos, cuando llega el debate con nuestros 3 invitados de hoy, a los que les presento inmediatamente y con muchos temas. Hemos estado hablando a lo largo de este programa de esos salarios y de la competitividad en España. Hemos hablado de las empresas, fundaciones y entes que mantienen las administraciones públicas y probablemente podemos apuntar, además de esos temas, otros muchos a la tertulia. Queremos hablar de Llanes y de ese presunto atentado al honor que ha sido desestimado, o por qué no, si nos da tiempo, pues también podríamos hablar de la situación del Ayuntamiento de Cudillero. ¿Alguna vez tendrán los vecinos de Cudillero alcalde que dure más de 3 o 4 meses? Bueno, si Nicolás Maduro ha llegado a ver el rostro de Hugo Chávez en las obras del metro, cualquier cosa es posible ya, creo yo. Vamos a ver qué cuenta Diego Barceló, que es economista y que nos ha hablado ya de ese asunto de los salarios, por ejemplo. ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, por hablar de otro tema que no es el tuyo, aunque luego hablaremos de él, por esto de las administraciones públicas, es sumamente curioso que existan empresas todavía ligadas al quinto centenario del año 92. De eso ha pasado ya más de 20 años, ¿no? Mira, bueno, Pablo lo ha explicado muy bien el tema, pero digamos la cuestión general, yo lo voy a poner en un marco más general, para que entendamos la elefantiasis que tiene el sector público. Entre 1976 y el 2011, la población creció, son 35 años, la población creció un 27%. Paralelamente, el número de ocupados del sector privado creció un 31%. Y al mismo tiempo, entre esos mismos 35 años, el número de asalariados del sector público aumentó un 137%. 137%. Son datos que leí en un blog y constaté en el Instituto Nacional de Estadísticas. Entonces, repito, porque a mí me impactó mucho, la población creció un 27% y los asalariados del sector público un 137%. El gasto de las administraciones públicas antes de computar el pago de intereses de la deuda pública pasó de un 25% del PIB a un 39%. Entonces, viendo esos datos, si bien a partir del 2011 hasta ahora se ha avanzado en la reducción del sector público, porque el número de asalariados del sector público en los últimos 2 años ha caído en 390.000 personas, no es moco de pavo, y se ha recortado un poco el gasto público, pero con esos datos uno mira y dice, bueno, el sector público ha avanzado demasiado y debe de retroceder. Gonzalo, sobre este asunto. Sí, si además a eso añadimos que el sector público no se mueve por un criterio productivo, se mueve habitualmente por otra serie de criterios, en ocasiones simplemente por generar empleo por empleo, normalmente por colocar a quien se puede. Ya se ve que en todas esas empresas públicas, organismos públicos, no están colocados profesionales muy cualificados, normalmente están colocados políticos, expolíticos, otra gente. Es como, viene a ser como cementerios de elefantes que añadir ya a las pensiones que tienen,
Entonces nos damos cuenta de dónde está el problema de la deuda pública. Estamos gastando demasiado dinero en no producir, y un dinero que se gasta en no producir es un dinero que no genera retornos. Y si no genera retornos, no genera riqueza. Y si no genera riqueza, no contribuye al desarrollo del país. Puede contribuir a cubrir una serie de necesidades básicas, pero normalmente este tipo de empresas, como las que hablamos, que existen desde el año 92, no contribuyen a ninguna necesidad esencial. Suelen ser, ya digo, para cosas pintorescas, como en ocasiones pues para seguir manejando la imagen de un parque empresarial que se creó hace 30 años o que se utilizó para la Expo o algo que se ha utilizado en Barcelona para los Juegos Olímpicos o para cualquier cosa, ¿no? Es decir, no va dirigido o no es un gasto que se haga buscando crear riqueza, y por lo tanto es despilfarro, es gasto puro, y es lo que genera que tengamos la situación actual que tenemos con un gasto público brutal. Creo que ha dado el dato Diego, en torno a un 40%, es decir, si en torno a un 40% del gasto de un país no genera riqueza, pues es evidente que se está tirando al retrete, poco más allá. Rosa, por favor. Bueno, pues yo creo que es un agujero por donde están saliendo miles de millones de dinero público. Un agujero por la creación de entes, fundaciones, organismos que en la mayoría de los casos son inútiles, incluso, hay duplicidades por todos lados, pero ese tipo de fundaciones fundaciones, consorcios y demás, que en Asturias nos tocan 74, que la administración decidió rebajar y cerrar, pero en Asturias parece que no nos han tocado muchos, nos han tocado poquísimos, y en algunos casos hay más miembros en el Consejo de Administración que trabajadores. En Asturias hay diversos organismos que, hay un banco de tierras en el que yo, ese dato lo saqué de la web de la Consejería. Hay un banco de tierras que tiene 11 trabajadores, yo no sé exactamente. ¿Y cuya utilidad? No la sé, igual es por ignorancia personal, igual el resto de los compañeros saben perfectamente a qué se dedica el Banco de Tierras en Asturias, yo no lo sé. Y igual que el Banco de Tierras hay un montón de organismos de ese calibre. Yo creo que además eso ha sido muy importante porque ese tipo de organismos no están sujetos, igual que otros, a la fiscalización. Entonces eso es súper importante a la hora de colocar amigos, a la hora de devolver favores, de vender favores. Entonces nos encontramos, un poco lo había dicho, yo creo que fue Gonzalo, que son organismos donde entran personas a trabajar, que no entran a través de una oposición, sino que entran, no los nombra nadie, no son elegidos en ningún tipo de elección pública, sino que el amigo de turno les pone en ese sitio para dirigir cosas a veces totalmente inútiles. Es importante tener en cuenta ese nivel que podemos llamar paraestatal, porque si coincidimos con el diagnóstico que yo decía al principio del avance en el sector público, y entonces coincidimos en que hay que recortar gasto público, este diagnóstico es importante porque entonces el debate ya no es, como mal se cree en la calle, recorte sí o recorte no. Es recorte sí, vamos a discutir en qué. Entonces, evidentemente, vamos a estar de acuerdo en que si hay que recortar en el servicio de salud o recortar en empresas inútiles, vamos a coincidir todos que hay que recortar en la empresa inútil. Entonces, es importante que esto se sepa pero digamos, a mí me llama la atención, qué tan lejos estamos todavía de solucionar ese problema del sector paraestatal, si en algo tan cotidiano como los ayuntamientos tenemos más de 8.000, cuando bastarían menos de 1.000, pero aunque fuesen 2.000, concretamente tenemos, hay un ayuntamiento en España cada 5.800 personas, pero resulta que los 25 mayores ayuntamientos, Madrid, Sevilla, Málaga, albergan a 13 millones de personas, o sea, es un ayuntamiento cada 520.000 personas. Entonces, los restantes, que son 8.060 ayuntamientos, son uno cada 4.200. Entonces, uno dice, si todos los ayuntamientos fuesen del tamaño de Ceuta o Melilla, es decir, unos 75.000 habitantes cada uno, ¿cuántos ayuntamientos quedarían? Quedarían 630. Pongamos que por distintas razones esos 630 lo elevamos a 1.000, vale.
nos sobran 7.000. Entonces, bueno... Yo daría... Bueno, sí, no, Rosa, adelante. Yo aportaría un dato en estos entes paraestatales, como llamaba Diego, decir que en Andalucía estos entes cuestan 5.000 millones de... Es que Cataluña y Andalucía tienen más del 60% de todos estos 5.000 millones. entes. En Asturias los datos que yo he leído son 900 millones, que no son nada desdeñables, desde luego, en este tipo de entes. Voy a dar un dato respecto a lo que decía Diego. Hay 8.000 concejos y hay 68.000 concejales en España. Y 52 diputaciones. No todos cobran, también hay que decirlo. Bien, pero ¿cuántos podríamos suprimir de esos 68.000? Bueno, si queréis entramos a saco al Ayuntamiento de Cudillero. Pasa como en Bélgica. ¿Recordáis que en Bélgica se tiraron no sé cuántos meses sin gobierno ninguno y no pasó nada? Pero en Bélgica iba todo muy bien. Pues Cudillero lleva igual y tampoco pasa nada, ¿eh? Italia tradicionalmente funciona sin gobierno, Claro. es otro ejemplo. Tampoco pasa nada. Bueno, hablamos del tema de salarios. Esa solución que aporta un economista como Diego de pues rebajamos los salarios y no las empresas se reajustan por ahí, no por la vía de los despidos, ¿os parece acertada, Gonzalo? Mira, a mí no es que me parezca acertada, es que me parece que es la única solución, porque al final el trabajo, es decir, la fuerza de trabajo, lo que produce un trabajador, no deja de ser uno de los elementos más que tiene la empresa. Es decir, podrá sonar duro, pero eso es un hecho. Es decir, cuando un empresario monta una empresa, dice, tengo estos costes fijos, tengo estos costes variables, entre los costes variables está pues las horas de trabajo. ¿Por qué? Porque en función de lo que tú necesites vas a contratar a más o menos gente. Un producto en el mercado vale 30. De esos 30 hay una parte que es pues coste fijo de tu establecimiento, de materia prima, y otra parte que es salario. Si no nos damos cuenta que para poder producir a un precio razonable tenemos que bajar los costes, entonces nos estamos equivocando. Evidentemente, siempre será mejor bajar otros costes, pero al final, bajemos el coste que bajemos, estamos provocando lo mismo. Si compramos menos lápices, las empresas de lápices tendrán que despedir a trabajadores, tendrán que producir menos o tendrán a su vez que reducir costes para mantener la mano de obra. Entonces, puede sonar a cosificación del trabajador, pero es que al final es un hecho. Es decir, el empresario va a pagar siempre al trabajador por lo que el trabajador le produce. Establecer costes rígidos y fijos en los salarios a lo único que contribuye es a evitar la contratación, porque si a mí un trabajador partimos de una cantidad que no me es productiva, no lo contrato y se terminó. O sea, al final tenemos que entender que el salario tiene que tener una función de equilibrio respecto de lo que se produce, conmutativa, no redistributiva. Es decir, te cambio trabajo por lo que produces y te doy un dinero por lo que tú me produces. No tengo que contribuir a que tú vivas mejor o peor. Eso es cosa del trabajador, que tendrá que buscar un trabajo o desarrollar unas aptitudes que le permitan ganar un dinero suficiente para subsistir. Pero eso es un problema del trabajador, no es un problema del empresario. El empresario simplemente tiene que hacer el esquema de costes, ingresos y tener un margen para que la empresa merezca la pena. A mí me parece que es sencillo. No sé si Rosa está de acuerdo con esto. No estoy muy de acuerdo. De todos modos, la versión que yo voy a dar es la versión de una ciudadana de la calle que no tiene conocimientos de economía, por lo tanto, yo voy a hacer una exposición pregunta al economista para que él nos diga. Parece que todos los males absolutamente de esta crisis vienen por culpa de los salarios. Parece que la teoría de a salarios más bajos, más competitividad. Yo creo que si los salarios bajan... Si me permites, he dicho justo lo contrario. Bueno, yo voy a hacerle una pregunta a Diego. Si los salarios bajan para todos los trabajadores, entonces yo creo que la capacidad de consumo global será menor. Entonces, entramos en un bucle porque si al bajar el salario la capacidad de consumo es menor, los empresarios que hacen un producto para consumo no lo venderán. Entonces tendrán que o rebajar salarios o despedir trabajadores. Por lo tanto, estamos en un bucle del que cómo se sale, puesto que si no se consume, si bajan los salarios no consumes, si no consumes, el que produce tiene que despedir gente. ¿Cómo salimos? A ver, en primer lugar, una aclaración. Yo no estoy de acuerdo con la rebaja de salarios, ni tampoco con su aumento. Yo lo que estoy de acuerdo, o sea, per se, yo estoy de acuerdo con que cada empresa negocie con sus trabajadores y determine el salario adecuado a su realidad.
que a lo mejor pueden ser salarios crecientes o a lo mejor no. Eso es lo que yo defiendo, pero para beneficio de todos. Ahora, lo que tú dices, Rosa, sí, va de acuerdo a la sensación de la calle, ¿no? Ese es el temor. Pero precisamente lo que yo explicaba cuando estaba con Víctor es que si los salarios hubiesen... cuando digo salarios hablo del salario medio de la economía. No quiere decir que todos y cada uno de los salarios bajen un 10%. Algunos le habrán subido un 5%, otros bajando un 15%. Hay de todo. De haber reducido un 10%, se hubiera salvado 1,5 millones de puestos de trabajo. Entonces, si hubiesen bajado los salarios, no habría habido menor consumo, porque 1,5 millones de personas hubieran podido consumir mucho más. Porque están en el paro. Una cosa con la claro, y además, y en el caso español, más aún, porque muy probablemente nos hubiéramos evitado la subida del IVA. Y yo te preguntaría, perdón, si una empresa tiene beneficios, ¿debería aumentar moderadamente el salario de los trabajadores? ¿O reinvertir? Lo que el empresario cree que es mejor. Yo me estoy refiriendo, por ejemplo, a los grandes bancos que están teniendo muchos beneficios, a Repsol, a una serie de compañías que están despidiendo gente, cerrando... Ojo, lo que pasa es que, ojo, porque cuando uno dice, un banco ganó 300 millones de euros, claro, si yo me imagino 300 millones de euros, no entrarían en billetes en toda esta habitación, pero resulta que para la dimensión de un banco es poco. Claro, es muy difícil hacerse esa idea. Yo con 1 millón ya estoy hecho de por vida. Pero, a ver, yo con el tema de qué tendría que hacer la empresa, insisto, lo que la empresa convenga. Parto de la base que un empresario tiene como objetivo ganar dinero, porque esa es la misión de la empresa. A ver, Gonzalo. Sí, además, vamos a ver, yo creo que tampoco hay que quedarse en el planteamiento, si se quiere, en el círculo vicioso del consumo, el salario del consumo. Vamos a ver, ahora mismo lo que parece ser que está tirando de la economía son las exportaciones, y eso ya no es consumo interior. O sea, tenemos que tener en cuenta que estamos también en un mundo global. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si tú produces más caro que otro país, el otro país a ti no te va a comprar. Luego tendrás que producir más barato, tendrás que aumentar la productividad. Y eso no significa, así, bajar salarios. Eso significa que al que trabaja bien le pagarás más y al que trabaja más le pagarás menos. El problema que tiene, por ejemplo, el salario mínimo, es que tú estás pagando a personas más de lo que ellos producen, y eso te obliga a la persona que produce más a no poder pagarle eso. Si yo tengo en mi empresa una persona que me produce 300, yo también me produce 1000, y a mí me obligas a pagar 600 a cada uno, como mucho voy a poder pagar 650 al que me produce 1000, y le voy a estar pagando 350 además al que me produce 300. Entonces, ese es el problema de las rigideces salariales, ese es el problema de tener un salario mínimo, ese es el problema de un convenio colectivo, ese es un problema de que el sindicato se meta en el salario. A lo mejor la función del sindicato es otra y no es necesariamente el salario. Porque yo reclamo, si fuese trabajador, reclamaría mi libertad para pactar libremente con el empresario un salario y decidir yo si trabajo más o menos horas. Como hace el empresario. El empresario decide si trabaja más o menos horas. Porque además, precisamente, la contraparte de eso es que al final estás convirtiendo en autónomos a muchos trabajadores por cuenta ajena. ¿Por qué? Porque es la única forma que tienes de relacionar la productividad con el esfuerzo y con el trabajo. Es que justamente, antes para abreviar, no lo había mencionado, pero es lo que dice Gonzalo y es correcto. Otra de las cosas que en el caso hipotético que yo digo, de si los salarios se hubiesen bajado, las exportaciones se hubiesen aumentado todavía más. Entonces también eso es un efecto compensador. Ahora, yo ya lo dije creo que en otro programa, yo no creo en la hipótesis del empresario tirano que está dispuesto a sacar hasta la última gota al trabajador. Entonces yo creo que si un empresario puede tener contento a su gente, a sus empleados, lo va a hacer porque le conviene, porque esa gente va a trabajar mejor. Porque si no lo hace, se van a ir a la empresa de al lado. Salvo que pensemos que la gente es tonta y se queda a que le den latigazos, y yo creo que no es así. Si yo, vamos a ver, y el razonamiento de Gonzalo me parece... Concluimos con este tema, Rosa. Sí, me parece perfecto y estoy de acuerdo. Yo estaba en estos momentos haciéndome eco de La Voz de la Calle porque quería que me explicarais o que nos explicarais a todos. Pero, muy bien, pero la aportación de Gonzalo me parece correcta. Quería decir una cosa que también... Que esto me explicó un profesor que se llama Venegas Lynch, que es un fenómeno.
claro, porque uno siempre dice, ¿de qué dependen al final los salarios? ¿Depende de la lucha de los sindicatos? ¿Depende de la benevolencia de los empresarios? ¿De qué depende? Y al final depende de la productividad. O sea, la explicación sería, depende de la cantidad de capital que haya por cada trabajador. ¿Y qué es capital? Son todas las cosas que hagan que el trabajo sea más productivo. Puede ser desde esta mesa, los focos, las cámaras, lo que sea. Y eso es lo que explica por qué una persona está en Cuba muriéndose de hambre, va en una patera, llega a Miami y automáticamente está cobrando $400 por semana. ¿Y cómo es posible si es la misma persona? Y lo mismo subsaharianos que llegan aquí, mexicanos que pasan a Texas. ¿Y cómo es posible? Porque en esos países, en España también, hay más capital invertido que en Marruecos, bueno, ni que hablar con Senegal. Y ahí se termina toda la discusión. Bueno, si os parece, hablamos de asuntos más locales, asturianos, más concretos. Por ejemplo, hablamos de Llanes. Está aquí Gonzalo y puede explicarnos así brevemente para que nuestros espectadores lo entiendan y recordar un poco qué es este asunto del el presunto atentado al honor por el que se había demandado a el que en su tiempo fue concejal de Foro en Llanes. Pues mira, en su día, cuando Fidel Sánchez se va de Foro, pues al poco tiempo surgen unas declaraciones de él en las que hace una serie de consideraciones sobre el déficit democrático de Foro. Entiende que aunque Foro es un partido evidentemente democrático, con estatutos democráticos, lo que ocurre es que el funcionamiento de Foro no es democrático. Fidel Sánchez habla precisamente de la falta de convocatoria de congresos. Podemos decir que 3 años después, vamos a hacer, o 2, ya casi no me acuerdo, y eso que soy uno de los fundadores, todavía no se han celebrado congresos a nivel local. Pues Fidel plantea toda una serie de cuestiones sobre eso y luego también sobre intereses cruzados de ciertos directivos en el partido. Le contestan de forma vehemente, le insultan, hablan que es el ser más desleal que conocen, que Llanes era una secta, bueno, toda una serie de comentarios que además, a diferencia de lo que hacía Fidel, que Fidel lo que hacía era una crítica al funcionamiento y actitudes, frente a él se le contesta con argumentos ad hominem, es decir, se le descalifica. Posteriormente, unos meses después, vuelven a salir otros comentarios de Fidel en el mismo sentido, calificando de UTE a Foro, diciendo una serie de cosas. Digamos, una serie de cosas que pueden ser incluso compartidas por muchas personas a la vista de datos concretos, que el propio Fidel en su momento aportó. Bueno, el tema queda ahí, le vuelven a contestar en los muros de Foro, en el propio libelo que tiene Foro, un libelo a base de anónimos y de apócrifos, pues se le pone de vuelta y media y se dice nada agradable de él. Yo también en su día sufrí algo de eso. Pues bueno, el tema queda ahí. Hay un intercambio, hay un debate político, una crítica política de unos a otros, el tema queda ahí. Coincidiendo con el punto álgido del tema Bárcenas y Gürtel, pues un medio de comunicación de la región aprovecha para tirar de hemeroteca y reproducir esas mismas declaraciones. ¿Qué ocurre? Que Foro, digo Francisco Álvarez Cascos y digo la directiva de Foro, aprovecha ese momento para tratar de hacer de una forma, digamos que pintoresca, responsable a Fidel Sánchez del tratamiento mediático que da ese medio de comunicación, que es la Nueva España, con quien están enfrentados Foro desde hace mucho tiempo. Aprovecha ese tratamiento que da la prensa para acusar a Fidel de relacionar a Cascos con Bárcenas, con la financiación ilegal del PP y todo eso. Es decir, toda una serie de conclusiones que forman parte de la demanda y no forman parte del Foro, perdón, de lo que dice Fidel. Se les contesta, se les explica que un partido político que hace del matonismo, digámoslo así, del matonismo dialéctico y de los libelos su carta de presentación, de la agresividad, de la crítica exacerbada a las personas, su medio de subsistencia política, no puede estar exigiendo luego un respeto que ellos mismos no manifiestan por el resto de los políticos, ¿no? Se les contesta y evidentemente tanto el fiscal como el juez entienden que la libertad de expresión de Fidel, en este caso, está muy por encima de lo que sería un presunto honor de Foro, que tampoco, que además la propia sentencia manifiesta que en ningún momento se ataca el honor de Foro, más bien todo lo contrario. Y bueno, pues al final se le absuelve a Fidel y se condena a Foro, a la Junta Directiva y a Francisco Álvarez Cascos a que pague las costas de Fidel.
Sobre este asunto, lo que queráis opinar. Bueno, yo en este caso creo que Fidel casi consigue el récord del Guinness de personas que se querían contra él, porque creo que ha sido la ejecutiva casi al completo. No lo entiendo, yo también estuve en foro como Gonzalo, fuimos fundadores juntos, y bueno, creo que conocemos un poco el partido por dentro. Y es triste ver que personas, a mí en lo personal me entristece ver que personas, alguna todavía queda ahí, que yo creía que tenían una ética personal y política, se hayan visto envueltas en presentar una querella contra Fidel Sánchez, que bueno, pienso que él en su momento pues aportó todo lo que pudo a ese partido, que sacrificó muchas cosas, estaba en otro partido, se fue, bueno, como decimos en Asturias, dio la cara lo suficiente. Bueno, ver que las cosas acaban así, Gonzalo es abogado, fue el que participó en el tema y yo le he felicitado por la sentencia, igual que a Fidel lo felicito, y realmente lo único que me aporta a mí esto es pena, pena de ver cómo acaban a veces las cosas. No sé si Diego quiere decir algo al respecto. No, la verdad que no tengo nada que agregar, simplemente es una muestra más de la gran oportunidad perdida que significó Foro para el cambio en Asturias, que fue un momento que los que lo vivimos fue algo realmente que parece irrepetible, ¿no? Y lamentablemente se perdió y ahora está en este tipo de disputas que bueno, que no van, digamos, que ratifican que la oportunidad se perdió. En fin, señores, pues nos quedamos sin tiempo, lamentablemente. No nos da tiempo a hablar ni de Cudillero, ni de... Hay una noticia muy curiosa que proponía Rosa de esa joven adventista examinada fuera del resto para el examen de enfermería porque le prohíbe su religión, parece ser, examinarse en un sábado que debe ser, bueno, fiesta de guardar o como la tradición judía, un día en el que no puedes trabajar, ¿no? Me vas a permitir, hay una reminiscencia cinematográfica, que es la película Carros de Fuego, en la que precisamente uno de los atletas ingleses, por ser adventista, no pudo competir en sábado, y si no me equivoco en la película, creo que al final se acabó cambiando la prueba de día. Yo, después de las noticias que hemos leído con respecto a esa oposición, que parece ser, yo desde luego no, la administración no ha hecho ningún comentario al respecto, que hubo tantísimas críticas en prensa por el hacinamiento, por muchas cosas, sí. Todo esto supuestamente, puesto que yo no he estado allí, no lo sé, y luego leer en un medio de comunicación que a una señora, bueno, pues que alegó que su religión le impedía examinarse por el día y tenía que ser por la noche, la llevan a una sala sola y bueno, pues resulta cuando menos chocante. Yo no sé si es legal o no es legal, si tiene su derecho y debe ser así, pero en un país en el que salen a la calle etarras, en que la gente se afina para hacer un examen y que luego veas que una señora alega que por su religión la hay que examinar por la noche, la verdad yo no entiendo muchas cosas. Algunas cosas las cogemos con pinzas y otras da igual. Parece, yo no lo entiendo. Bueno, de todas formas, últimamente las oposiciones en el Ayuntamiento de Gijón o del Principado se puede contar todo tipo de batallitas y de historias. Gonzalo, muchísimas gracias por estar aquí, igualmente a Rosa y a Diego. Gracias. Y a ustedes, sobre todo, señoras y señores, que son los que hacen posible que estemos aquí cada jueves. La semana que viene volvemos con ni más ni menos. Hasta la semana que viene. Qué rápido.